Hoy tenemos casi que un lujo de ponente y bueno, creo que solo su currículo habla, ¿verdad? El doctor Sergio es fisioterapeuta de formación, es especialista en rehabilitación cardiovascular, es especialista en fisioterapia cardiooncológica, es especialista en ejercicio físico terapéutico, en reeducación cardiovascular y tiene un máster en gestión hospitalaria, investigación en medicina clínica, valoración y fisioterapia y readaptación en el deporte y es doctor cum laude en biomedicina. Entonces, y además de eso está cursando medicina en pregrado, ¿cierto, doctor? Entonces, bueno, buenas noches. Buenas noches desde España. ¿Qué más que este tremendo ponente en el día de hoy? Y bueno, muchas gracias. Recuerden que estamos, este evento es la puerta de nuestro congreso, de este cuarto Congreso Nacional de Terapia y Rehabilitación. No se lo pueden perder. Ahí están viendo el flyer, es del 26 al 28 de mayo. Y bueno, va a tener un enfoque en tecnología e innovación que van a quedar con la boca abierta, así como lo estamos viendo ahorita con el doctor Sergio y esta formación que es nueva para todo el ámbito de la terapia y la rehabilitación. Y cualquier duda que ustedes tengan al respecto, recuerden, yo les voy a dejar mi número de teléfono acá en el chat del evento. Y además de eso también pueden consultar toda la información del Congreso en la página de la ANSI, www.ansi.org.co. Todas las preguntas que tengan de la ponencia y del Congreso y de las membresías que al final les voy a estar mostrando en qué consiste todo esto, la pueden dejar en el chat interno. Y doctor Sergio, el panel es para usted. Bienvenidos. Muchas gracias. Como ya he dicho, buenas noches desde España, buenas tardes allí en Colombia. Es para mí un privilegio poder estar con todos ustedes. Y la verdad es que, bueno, encantado de poder hablarles, de estar aquí. Intentaré hacer una ponencia para que puedan conocer esta nueva área, la cardiooncología. Y, bueno, espero que les guste y que les sea de su agrado. Bueno, como ya me han hecho una muy buena presentación, yo la verdad es que agradezco que se haya aprendido mi currículum. Es cierto que, bueno, parece que sea muy dilatado, pero en realidad soy uno más de, como todos ustedes, que está aquí al pie del cañón, investigando, está al pie del cañón, mejorando terapias para en este caso, los pacientes oncológicos, que yo creo que es un campo apasionante y muy importante para todos nosotros y que además es un campo que crece y que sigue teniendo una innovación increíble. Entonces, bueno, pues les traigo hoy rehabilitación cardiooncológica, CORE, y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar explicando brevemente qué es la cardiooncología. Les comento, la cardiooncología es una nueva especialidad. Realmente ya en los años 60 se empezaron a ver ciertas afecciones de los tratamientos antitumorales que podían provocar principalmente insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar en los pacientes, pero no es hasta 1996, donde en un artículo en Italia aparece esta terminología que es cardiooncología, así que estamos hablando de una especialidad realmente joven que, como les digo, nace de la especialidad cardiovascular, pero que tiene en cuenta las particularidades de los pacientes oncológicos. Y el factor principal de la aparición de la cardiooncología es uno, y es el aumento de la tasa de los supervivientes en patología oncológica. Ese es el factor principal para que aparezca la cardiooncología. Y en este caso nos vamos a encontrar muchas veces un paciente que, una vez diagnosticado la patología oncológica, puede presentar previamente una patología cardiovascular, pero que durante el proceso oncológico e incluso después del proceso oncológico puede presentar además una patología cardiovascular asociada. En este caso podemos observar en la imagen que tienen en sus pantallas una gráfica que a mí me parece muy esclarecedora de la situación actual. Es una gráfica que nos muestra una cifra aproximada de los fallecidos por cáncer en el año 2020. Como pueden observar, a nivel mundial estamos hablando de cerca de 10 millones de personas. Pero la buena noticia, como les comentaba, que lo pueden ver en la siguiente gráfica, es la tasa de supervivencia que aumenta. En la gráfica pueden observar en color azul la incidencia del cáncer en los últimos 20 años y su progresión, y en color amarillo ocre la mortalidad de la patología oncológica de hace 20 años y su progresión. Como pueden observar, aunque la tasa de incidencia va increciendo, la tasa de mortalidad se mantiene en números muy parejos, lo cual quiere decir que hay una distancia mayor entre estas dos curvas, lo cual nos da un dato significativo de que la tasa de supervivencia está aumentando.
Por tanto, y como ya les he comentado, cáncer y enfermedades cardiovasculares pueden aparecer en el mismo paciente. Ya les digo, no es algo que no sea habitual que un paciente al cual se le diagnostica de cáncer pueda presentar en su historial clínico una patología cardiovascular, principalmente también a la presencia de factores de riesgo cardiovascular y al envejecimiento. Las terapias oncológicas, los tratamientos antitumorales, además tienen multitud de efectos en el sistema cardiovascular, como iremos viendo, también dependiendo según sea el tratamiento aplicado. Y a esto le vamos a llamar cardiotoxicidad, aunque ahora lo explicaremos con más detalle. Por lo tanto, la cardiooncología tiene en cuenta estas complicaciones cardiovasculares que aparecen en la patología oncológica, y esto va a afectar de dos maneras principales al paciente. Por un lado, en la calidad de vida, y por el otro lado, en la tasa de supervivencia. Por lo tanto, tenemos la obligación de producir una identificación y un tratamiento eficaz para este tipo de pacientes. Como les comentaba, y en más detalle, ¿qué es la cardiotoxicidad? En este caso, es la aparición de una disfunción en el músculo cardíaco a causa de la exposición a un tratamiento antitumoral, con la posibilidad de que éste progrese a una insuficiencia cardíaca. Nosotros valoramos o vemos la cardiotoxicidad de dos maneras diferentes. Por un lado, podemos ver una cardiotoxicidad aguda o subaguda, por ejemplo, en la cual vemos una miocarditis, una pericarditis, las enfermedades tromboembólicas, arritmias. Y por el otro lado, lo podemos clasificar como una cardiotoxicidad de tipo crónico, que se dilata mucho más en el tiempo, en el cual vemos la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo cardiovascular bastante evidente, el síndrome coronario agudo, cardiomiopatías y el fallo cardíaco. Muchas veces me preguntan si tenemos o disponemos de algún tipo de tabla para predecir el riesgo de cardiotoxicidad en cardiooncología. Tengo que decirles que todavía no tenemos una tabla propia, así que nos basamos en tablas del área cardiovascular. En su imagen puede ver la tabla que se denomina tabla SCORE, cuya función es estimar la probabilidad de una muerte por una enfermedad cardiovascular en los siguientes 10 años a un paciente que no presenta una enfermedad cardiovascular. Los parámetros que se utilizan en la tabla SCORE son de sobra conocidos, son unos factores de riesgo cardiovascular más comunes, en los cuales tenemos la edad, el tabaquismo, la presión arterial y el colesterol. El riesgo cardiovascular se clasifica en riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Y ahora entramos dentro de la cardiotoxicidad propiamente dicha. La cardiotoxicidad está provocada, como ya les digo, por los diferentes tratamientos antitumorales. Yo los he clasificado, se clasifican en fármacos de alto riesgo, riesgo moderado y riesgo bajo. Quiero destacar principalmente los de alto riesgo, que serían tres: las antraciclinas, la ciclofosfamida y el trastuzumab, siendo las antraciclinas y el trastuzumab los más conocidos. También tienen que tener en cuenta que muchas veces pueden haber combinaciones, por ejemplo, con fármacos de riesgo moderado, como puede ser la combinación de trastuzumab y pertuzumab en pacientes de cáncer de mama HR2 positivo. E incluso podemos encontrar tratamientos con radioterapia torácica, con altas dosis, más de 30 Gray, también van a provocar altos grados de cardiotoxicidad. Y por último, también podemos encontrar combinaciones, como ya les he dicho, no solo de pertuzumab con trastuzumab, sino antraciclinas con radioterapia torácica o incluso trastuzumab, con lo cual vamos a encontrar pacientes que con diferentes tipos de tratamiento nos van a presentar altos riesgos o altas probabilidades de una aparición de una cardiotoxicidad o una disfunción cardiovascular. ¿Y cuál va a ser la complicación más frecuente que nos vamos a encontrar a causa de esta cardiotoxicidad? Bueno, lo que nosotros denominamos como disfunción ventricular secundaria, cardiotóxicos o DVC-tox, que se puede definir, en este caso, como la reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ustedes lo conocerán más comúnmente como FEBI, con un valor superior al 10% con respecto al valor basal de la FEBI inferior al límite normal. Este valor depende de qué tipo de sociedad, se valora con un porcentaje u otro. En este caso, la Sociedad Europea de Cardiología lo identifica con el 50% como punto de corte, pero es cierto que en pacientes tratados con antraciclinas y trastuzumab, el rango se considera normal dentro de lo más bajo, sobre el 50-55%. Ahí ya estaríamos hablando de un paciente con ese tipo de FEBI ya de riesgo, ¿no? de producirse una disfunción secundaria cardiotóxico. Pero, sin embargo, la Sociedad Americana de Ecocardiografía, la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular, pautan este límite en el 53%. Pero, como pueden observar todos ustedes, entre el 50 y el 55% se barema ese límite inferior normal. En la imagen que les pongo a continuación es una imagen, yo creo, muy esclarecedora de lo que ocurre en un corazón. Vemos la primera imagen de un corazón de una persona normal, al cual se le diagnostica un cáncer y se comienza con el tratamiento antitumoral.
por ejemplo, mediante quimioterapia con antraciclinas, por ejemplo, y vamos viendo la evolución de este corazón, de este paciente, cómo va sufriendo los efectos cardiotóxicos del tratamiento antitumoral. Vemos una evolución de este corazón hacia una insuficiencia cardíaca sintomática. Posteriormente, ya con una lesión celular y cambios con mala adaptación, pasa a convertirse en una insuficiencia cardíaca grave o refractaria y ya empieza el paciente a sufrir lo que se denomina la miocardiopatía, que puede derivar al final en una muerte cardíaca. Vemos la última imagen, además, muy evidente, con una dilatación del ventrículo izquierdo, una falla en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y, por lo tanto, pues incluso la muerte. ¿Y cuál va a ser la complicación más evidente dentro del mundo de la cardiotoxicidad? Pues, como ya hemos comentado, la insuficiencia cardíaca. Quiero que vean esta imagen porque nos va a permitir entender el resto de la ponencia. Quiero que entiendan que cuando hablamos de la disfunción ventricular asociada a la FEBI, pueden observar en la parte inferior de la imagen cómo los diferentes tratamientos van a estar directamente relacionados con la FEBI del paciente. Si observamos en la parte inferior izquierda, las antraciclinas dependen directamente, por ejemplo, de que si el descenso de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es inferior al 10%, el oncólogo podrá mantener el tratamiento antitumoral. Sin embargo, si este descenso de la FEBI es superior al 10% o la FEBI en conjunto, en global, se sitúa por debajo del 45%, ya el tratamiento tiene que estar interrumpido durante un mes. Entiendan lo importante que es los tiempos y el tratamiento para una persona con cáncer. Y tan solo podría reiniciarse el tratamiento si esa FEBI superará de nuevo, de manera global, el 45%. Si nos vamos al trastuzumab, observamos que este descenso de la FEBI puede mantenerse hasta un descenso de un 15%. Si esta FEBI desciende más del 15% o la FEBI de manera global se sitúa por debajo del 40%, de nuevo el tratamiento debería estar interrumpido durante un mes para poder reevaluar la posibilidad de reinicio. Y este reinicio solo se podía producir si esta FEBI superara el 40%. Si nos vamos ya a los antiangiogénicos, por ejemplo, los anti-HRG2, tenemos que ver que además de la FEBI también tenemos que tener la presión arterial de manera correcta. Por lo tanto, ya tenemos dos factores en los cuales el paciente tiene que estar presente para que el oncólogo pueda iniciar su tratamiento con seguridad. Y en este caso observamos que la FEBI tiene que ser inferior al 40%, si no tiene que estar interrumpida de nuevo y solo podríamos reiniciar si esta FEBI superara de nuevo esta cantidad. El inicio de los tratamientos normalmente se sitúa en la cardiooncología mediante la administración por parte, por ejemplo, del cardioncólogo, del cardiólogo, a través de la farmacología por IECAS y beta-bloqueantes. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Esto es una imagen de un artículo de revisión que yo creo que es muy esclarecedor, lo que les estaba comentando por el tema de las antraciclinas, qué tipo de estrategias pueden prevenir esta cardiotoxicidad inducida por las antraciclinas. Es muy importante, una vez ya podemos leer el artículo, entender que la prevención primaria es algo fundamental. Sin embargo, los diferentes estudios en cuanto a la farmacología aplicada nos hablan de que únicamente el dexrazoxano es el fármaco que suele dar buenos resultados para evitar la cardiotoxicidad por antraciclinas. Pero también nos habla de un potente fármaco no farmacológico, que luego ya verán cómo podemos desarrollar más, que es el ejercicio terapéutico. En este caso, los estudios nos dicen que el ejercicio terapéutico no puede dividirse por grupos o subgrupos, sino que tiene que ser pautado de manera individual. No importa si el paciente es pediátrico, infantil, adulto o adulto mayor, pero sí que es cierto que este ejercicio es una especie de fármaco que tiene que estar pautado de manera individual y dependiendo de las características de nuestro paciente. En cuanto a la prevención secundaria, principalmente los estudios hablan de la utilización de IECAS y betabloqueantes para poder evitar la cardiotoxicidad inducida por antraciclinas y, por lo tanto, toda la disfunción cardiovascular que pueden generar. Otro de los factores de disfunción que va a provocar la cardiotoxicidad y que creo que es fundamental conocer es la hipertensión arterial. Y, de nuevo, creo que es una imagen muy esclarecedora. Y en este caso podemos observar que la administración de los antiangiogénicos va a depender directamente de la presión arterial del paciente, de cómo se encuentra. En este caso vemos que si el paciente es normotenso, es decir, una presión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros de mercurio, una diastólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio, el inicio del tratamiento es inmediato.
Sin embargo, nos presentan dos tipos de casos. Una hipertensión de grado 1, en el cual ya nos encontramos una presión arterial sistólica entre 140 y 160, una presión arterial diastólica entre 90 y 100, y una hipertensión de grado 2 o más, donde vamos a encontrar una presión arterial por encima de 160 y una presión sistólica por encima de 160 y una presión arterial diastólica por encima de 100 milímetros de mercurio. En este caso, hay que introducir un tratamiento antihipertensivo, que principalmente puede ser de carácter farmacológico, pero que también podría ser de carácter no farmacológico e incluso una combinación de ambas. ¿Por qué no? En este caso, si vemos la imagen inferior, veríamos que ante un buen control, un paciente con normotensión, el tratamiento se mantiene y se continúa sin ningún problema. Si esta hipertensión supera los 140/90 milímetros de mercurio, ya tendríamos que estar reforzando los tratamientos antihipertensivos, aunque aún así el cardiólogo y el oncólogo podrían estar continuando, en este caso, el tratamiento. Si nos encontráramos una hipertensión de tipo 2 o más, estaríamos hablando de unas cifras superiores a 200 de sistólica y 100 de diastólica. El tratamiento tenía que interrumpirse. Y por lo tanto, reforzar ese tratamiento antihipertensivo no solo tiene por qué ser a través de farmacología, sino que además podríamos utilizar otro tipo de tratamientos, ya veremos, no farmacológicos. Y una vez ya controlemos de nuevo la presión arterial del paciente, el oncólogo podría reiniciar este tratamiento sin ningún tipo de peligro. ¿Qué otro tipo de disfunciones nos vamos a encontrar debido a la cardiotoxicidad? Pues bueno, pues ahí tenemos las arritmias, bien sean por taquiarritmias o por bradiarritmias. Normalmente la taquiarritmia más frecuente, como pueden observar, es la fibrilación auricular. En cuanto a la cardiopatía isquémica, que también es un problema bastante grave, lo podemos encontrar por causa de cardiotoxicidad, por secuelas, por fármacos antitumorales y por radioterapia, en este caso radioterapia torácica. Vamos a ver dos tipos de cardiopatía isquémica, anginas estables y síndrome coronarios agudos. También vamos a encontrar, aunque en menor medida, la miocarditis y la pericarditis, como ya pueden ver ahí, pues son complicaciones poco frecuentes, aunque también pueden surgir. Y las valvulopatías, que en este caso principalmente suceden a causa de la radioterapia torácica, ya que causa daño en el endocardio valvular y puede provocar fibrosis, engrosamiento e incluso calcificación distrófica. También es muy evidente la enfermedad venosa tromboembólica, ya que en pacientes oncológicos es de 4 a 7 veces más frecuente que pueda producirse este tipo de evento. Por otro lado, vamos a tener la hipertensión pulmonar, que es una complicación poco frecuente, pero como ustedes sabrán, bastante grave. Y lo curioso de la hipertensión pulmonar es que puede aparecer incluso meses y años después de la administración del tratamiento antitumoral, principalmente por las ciclofosfamidas. Como ya les comenté, dentro de los tratamientos de alto riesgo vamos a encontrar las ciclofosfamidas, el trastuzumab y los antracíclicos. Por tanto, en este caso, la ciclofosfamida tiene una relación muy directa con la hipertensión pulmonar. En cuanto a la enfermedad vascular periférica, la afectación principal viene debido a la aplicación de radioterapia, fundamentalmente por afectación a arterias y capilares. Y bueno, el control de los factores de riesgo cardiovascular es fundamental en los supervivientes. Y luego, bueno, les traigo una imagen que yo creo que es muy bonita, muy esclarecedora de lo que les estoy comentando. Como pueden ver aquí en esta imagen, vamos a ver diferentes tipos de tratamientos y cómo estos pueden afectar de distintas maneras al sistema cardiovascular. Podrán observar que no estamos hablando de un fármaco, una patología, sino que el mismo fármaco puede provocar diferentes tipos de patologías. En este caso vemos que los daños en los miocardiocitos, la insuficiencia cardíaca, que habíamos dicho que era la principal disfunción por la causa de la cardiotoxicidad, pues está provocada por distintos tipos de fármacos. Por ahí podemos encontrar también tratamientos basados en platino, como el cisplatino, que además pues van a provocarnos altos grados de neurotoxicidad, que es otro tema totalmente apasionante. Y vemos también que la radioterapia va a poder provocarnos problemas, como hemos dicho, a nivel de válvulas, que también podemos encontrar enfermedades de tipo pericárdicas. Y, como les digo, es una imagen esclarecedora de cómo los distintos tipos de tratamientos van a afectar al sistema cardiovascular a causa de esta cardiotoxicidad. Y bueno, ya entrando en materia acerca de qué tratamientos vamos a disponer en el área de cardiooncología, vamos a encontrar dos tipos principales. Por un lado, el tratamiento farmacológico y por otro lado, el tratamiento no farmacológico. En cuanto al tratamiento farmacológico,
Existen unos pocos fármacos que son los de utilización más habitual y además con mayor número de estudios y de estudios de tipo A. Por un lado tenemos los beta bloqueantes, que los más comunes son el carvedilol y el mediolol. Por otro lado tenemos los IECAs, en este caso el famoso enalapril, los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, como el candesatán, y para el control del colesterol, las estatinas. En cuanto a los antagonistas antracíclicos, como ya les he comentado, el principal actor es el desrefexan. Y ya entramos dentro de materia, tratamiento neofarmacológico, entramos en nuestro CORE. Como ya les he comentado, CORE es el acrónimo en inglés de Cardio Oncology Rehab o Cardio Oncology Rehabilitation, que es lo mismo que en castellano decir rehabilitación cardio-oncológica. Por favor, no confundir con otros términos de CORE, pues, que hacen referencia al núcleo o al centro del cuerpo, más bien utilizado en el área de traumatología o musculoesquelético. Y bueno, como les comentaba, el CORE es una especialidad del campo de la rehabilitación que tiene en este caso como objetivo principal prevenir y o tratar las disfunciones cardiovasculares que se producen por la administración de los diferentes tratamientos antitumorales en aquellos pacientes con cáncer. O lo que es lo mismo, tratar y o evitar la cardiotoxicidad mediante un tratamiento no farmacológico. El CORE se aplica en las distintas fases del proceso oncológico, bien sea anterior al tratamiento oncológico, en este caso lo denominamos prehabilitación, durante el tratamiento oncológico o incluso posterior a este, que sería la fase de rehabilitación, con unos objetivos muy claros, 4 objetivos principales. Por un lado, evitar la comorbilidad. En segundo lugar, vamos a mejorar la eficacia del tratamiento pautado. En tercer lugar, vamos a mejorar la supervivencia de los pacientes. Y por último, aumentamos la calidad de vida. Aquí les traigo una serie de artículos que me parecen muy llamativos o muy esclarecedores de cómo se encuentra actualmente la rehabilitación cardio-oncológica o CORE. Tengo que decirles que es un término muy joven. Si ya hablábamos de que la cardio-oncología es un término joven, la rehabilitación cardio-oncológica aún es más joven. Y bueno, estamos trabajando para que cada día más pacientes con cáncer puedan disfrutar de esos tratamientos que, como ya hemos visto, van a tener una serie de mejoras espectaculares. Les traigo un artículo de reciente publicación, estamos hablando del 10 de junio del 2020, en el cual nos habla de esa relación entre la oncología y la rehabilitación cardíaca, una especie de no entendimiento. El no entendimiento es por qué no estamos aplicándolo o qué está pasando. Por otro lado, les traigo otro artículo, que es la cardio-oncología, la rehabilitación cardio-oncológica, esa oportunidad de poder llegar a ese paciente que está presentando una disfunción cardiovascular, ese superviviente al cáncer que necesita de nuestros tratamientos cada día con mejores investigaciones, mejores protocolos y mejor administración. Y por último, quería traerles este artículo que está publicado por la American Heart Association, donde nos está invitando a poder cada día aplicar esta rehabilitación cardio-oncológica que en aquellos pacientes sobrevivientes, aquellos pacientes con cáncer y aquellos pacientes sobrevivientes al cáncer. Así que qué mejor que esta Asociación Americana del Corazón para invitarnos que tenemos un trabajo y un camino que realizar. Bueno, por lo tanto, el tratamiento no farmacológico, este tratamiento CORE, ¿en qué consiste? Pues como os he comentado, el principal tratamiento, yo le llamo de primera línea porque ese tratamiento yo lo aplico al paciente y tengo efectos sobre el paciente directamente, es lo que se denomina ejercicio terapéutico. Este ejercicio está basado principalmente en los programas de rehabilitación cardíaca, pero está adaptado a las particularidades de los pacientes oncológicos. Ya hemos visto que toda la cardio-oncología se basa en el mismo principio. ¿Y este ejercicio terapéutico en qué va a consistir? Tiene 3 partes fundamentales. Se va a consistir en ejercicios de tipo aeróbico, en ejercicios de fuerza y, muy importante, en ejercicios respiratorios. Así que todos aquellos compañeros terapistas respiratorios, porque nosotros en España no tenemos la distinción, el fisioterapeuta también hace la fisioterapia respiratoria, pero en este caso sé que hay compañeros terapistas respiratorios que van a tener una importancia enorme en esta parte de la administración del ejercicio terapéutico. Y muy importante, y quiero que les quede, como os he dicho antes, grabado a fuego, este ejercicio tiene que estar pautado y administrado de manera individual. Aunque no se trate de un fármaco, lo estamos elaborando como un potente fármaco para el paciente no farmacológico. ¿Qué objetivos nos vamos a marcar con este ejercicio?
Bueno, vamos a aumentar la fuerza y la capacidad de contracción del miocardio, nos va a venir muy bien para la FEDI, vamos a mejorar la frecuencia cardíaca, vamos a mejorar la adaptabilidad cardíaca y vamos a aumentar el consumo de oxígeno máximo. Los beneficios a nivel secundario que nos vamos a encontrar son múltiples. Descenso general de la presión arterial, vamos a estimular el sistema inmune. Vean lo que les acabo de comentar, la presión arterial. Habíamos hablado de que el antiangiogénico dependía directamente de la presión arterial del paciente y aquí tenemos un potente no fármaco para actuar sobre ello. Vamos a estimular, como les he dicho, el sistema inmune en aquellos tratamientos que tengan que ver con inmunoterapia. Esto va a ser un coadyuvante espectacular. Vamos a reducir la fatiga, que ya saben todos ustedes que la fatiga aparece en el 90 y muchos % de los pacientes con cáncer, es algo que realmente tenemos que actuar sobre ello. Vamos a descender la resistencia a la insulina y vamos a disminuir unos problemas que son muy evidentes, que es la obesidad sarcopénica. La sarcopenia es algo que habitualmente aparece en el paciente oncológico y, como ven, en el linfedema, esto es realmente algo que mucha gente no entiende. Hay buenos estudios, porque normalmente tenemos el concepto de que el tratamiento sobre el linfedema tiene que ser un tratamiento manual, es cierto, el drenaje linfático, pero se ha demostrado que simplemente a través de un ejercicio terapéutico, un ejercicio individualizado, podemos reducir este linfedema sin ni siquiera trabajar con el drenaje linfático. Sí, evidentemente podemos aplicar la combinación de ambos tratamientos, el tratamiento único que recibe el paciente es de mucha más calidad y mucho más eficaz. Por otro lado, vamos a disponer lo que denominamos tratamientos de segunda línea porque ese tratamiento directamente no va a hacer un efecto sobre el paciente, pero sí va a ayudar al tratamiento en primera línea del ejercicio a que mejore su eficacia. En este caso, el tratamiento de segunda línea, no farmacológico del CORE, consiste en la terapia psicológica oncológica y la terapia nutricional oncológica. ¿Y cómo valoramos a un paciente desde el área de rehabilitación cardio-oncológica? En primer lugar, debemos de conocer perfectamente la historia clínica del paciente. Tenemos que ver si ha sufrido algún tipo de evento cardiovascular, qué tipo de cáncer, qué diagnóstico desde oncología nos remite, qué tipo de tratamiento va a estar administrado y pautado desde las diferentes áreas. En segundo lugar, vamos a valorar los factores de riesgo cardiovascular. Ya hemos dicho que estos factores son muy importantes para la eficacia y la administración del tratamiento antitumoral. Bueno, son los factores de riesgo cardiovascular más comunes. Ahí tenemos la glicemia, la hemoglobina glicosilada, el colesterol total, que tiene que mantenerse por debajo de 190 miligramos por decilitro, el colesterol HDL, el colesterol bueno, en este caso tiene que estar por encima de los 46 miligramos por decilitro, colesterol LDL, colesterol malo por debajo de 115, los triglicéridos totales por debajo de 200, la tensión arterial ya la habíamos hablado, tiene que estar situada por inferior a 140 de presión sistólica y 90 de presión diastólica, o si tuviese el paciente algún tipo de insuficiencia renal o diabetes mellitus, pues bueno, estamos hablando de valores entre 130 y 85. El IMC, como ya saben, es de masa corporal, debe estar situado en la normalidad, que está situado entre los valores de 18 a 24. Bueno, esto es relativo, ya saben que deportistas hay personas que pueden variar, pero bueno, vamos a tener unos valores más habituales. Luego nos vamos a encontrar en sobrepeso, no tenemos que llegar ahí, entre 25 y 29, y obesidad de más de 30. Recuerden que se está demostrando en muchos estudios que lo que es la grasa, la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, pero además es un factor de riesgo porque el tejido adiposo puede formar adipoquinas que incrementan el estrés oxidativo y, por lo tanto, la inflamación en la zona que es proclive a que el tumor siga avanzando. Entonces, es un factor que tenemos que estar controlando de sobremanera. El tabaquismo, algo muy importante, y principalmente también el ritmo o la actividad física que presenta el paciente. Después vamos a valorar funcionalmente al paciente. ¿Cómo lo vamos a valorar dentro del CORE? En principio vamos a valorar la funcionalidad cardiovascular. En este caso, lo ideal sería realizar una ergometría, pero si no, podemos realizar lo que se denomina el walking test de 6 minutos, que nos va a dar la frecuencia cardíaca máxima de trabajo del paciente y los metros que puede recorrer en estos 6 minutos. Un electrocardiograma sería una valoración funcional básica, eléctrica de la funcionalidad del corazón. Si pudiéramos disponer de un ecocardiograma, muchísimo mejor.
Y también tenemos que saber, y es algo fundamental, la frecuencia cardíaca. La saturación parcial de oxígeno es un valor que también tenemos que disponer para comprobar la conexión de la fisiología respiratoria y la fisiología cardíaca. Y en este caso, a mí me gusta mucho trabajar la valoración de actividades de la vida diaria a través del índice de actividad de Duke-3, el DASI. En este caso es un test más reducido, pero que igualmente es válido y además es muy sencillo de entender tanto para el profesional como para el paciente. Y luego valorar al paciente en su capacidad funcional, los METs. Ya podemos encontrarlo directamente si disponemos de una ergometría o a través de maneras o métodos indirectos. ¿Cómo vamos a estratificar el riesgo del paciente? En este caso, les pongo una imagen con una estratificación del riesgo basada en los grados Philip. A mí me parece que es una de las más adecuadas. Podemos valorar al paciente en bajo, medio o alto riesgo y va a estar dependiendo de las características clínicas, resultados de prueba y capacidad física, en este caso, dispuesto en METs. Como les digo, hay diferentes maneras. A mí me parece una de las más completas y las más correctas, además es la que utilizamos también en rehabilitación cardíaca, así que creo que es una buena manera de estratificar este riesgo. Y por otro lado les traigo la clasificación del riesgo ASCM, que nos clasifica el riesgo a la hora de iniciar una actividad de ejercicio. De igual manera podemos valorar o estratificar al paciente en alto, bajo, en bajo, medio y alto riesgo. Por último, vamos a ver cómo vamos a estratificar este ejercicio terapéutico. En primer lugar, la percepción del esfuerzo. Disponemos de un tipo de escalas, la escala de Borg, valorada entre 6 y 20, o la escala de Borg modificada. Personalmente me parece más sencilla de utilizar y más sencilla sobre todo para el paciente, no tanto para el profesional, pero al final el paciente creo que es una escala que es sencilla de utilizar, funciona perfectamente y para mí es una de las ideales a la hora del trabajo en core. Por otro lado, si no pudiéramos disponer en este caso de por imposibilidad, de una ergometría o un walking test de 6 minutos, por lo menos que podamos sacar la frecuencia cardíaca máxima prevista de manera teórica. Ahí les dejo la fórmula de Tanaka, que se acerca bastante a la realidad. Por otro lado, tenemos que obtener la frecuencia cardíaca objetivo a través de la fórmula de Carbonen. De esta manera podemos trabajar ese porcentaje de la frecuencia cardíaca que nos interesa trabajar con este paciente, con el paciente nuestro de core. El gasto cardíaco, si en este caso disponemos de una ecocardiografía y nos puede dar ese dato, pues sería un dato muy, muy importante a la hora de evaluar el estado funcional del paciente y cómo evoluciona nuestro paciente a posteriori. Y el doble producto, que realmente es bastante sencillo de obtener, pero además nos da un indicador espectacular de manera indirecta del consumo miocárdico de oxígeno, y este nos va a indicar que el esfuerzo durante el entrenamiento no debe superar 2,5 veces el estado basal del paciente, con lo cual tenemos una buena medida para poder evaluar si el paciente está sobreesforzándose demasiado dentro de nuestra actividad. En cuanto al tratamiento core, como ya les he dicho, les traigo unas pautas obtenidas también principalmente de la rehabilitación cardíaca, pero ustedes tienen que entender que cualquier tratamiento core, como ya hemos dicho, es un ejercicio que es individual. Cada paciente es un mundo y tan solo nos podemos basar en lo que ya tenemos, aunque ya les digo que una vez puesto con el paciente, cada paciente necesita una valoración y una prescripción de manera individual. Pero bueno, les traigo una primera fase, que es la fase de prevención o prehabilitación. Vamos a aplicar esta fase previo al tratamiento antitumoral y nos lo planteamos de una manera teórica con una duración de 8 semanas, con 2 sesiones semanales de manera supervisada. En este caso, los ejercicios que pautamos son ejercicios mixtos en la misma sesión, con ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza. También le vamos a pautar ejercicios respiratorios. Nos interesa que la fisiología respiratoria, principalmente de la musculatura inspiratoria, esté muy bien trabajada para que la funcionalidad se mantenga después durante el tratamiento. Y el paciente tiene que complementar nuestras pautas con un ejercicio físico domiciliario. La intensidad tiene que ser superior a 7 meses. 7 meses se considera una actividad física normal, una capacidad funcional de una persona normal. Así que nosotros vamos a buscar ese entrenamiento, vamos a buscar esa mejora previa a ese tratamiento antitumoral. Y la frecuencia cardíaca objetivo debe andar entre los 65 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, con una intensidad del ejercicio entre moderada y fuerte. La escala de Borg, como hemos dicho, una escala de Borg modificada para que sea más sencillo de entender, estará situada entre 6 y 8 en percepción para el paciente.
En una segunda fase, una fase de mantenimiento, ahora estamos hablando de un paciente que se le administra el tratamiento antitumoral. Esta fase tiene también diferentes cambios, también del estado anímico del paciente, el estado de dolor del paciente, tiene que tener eso muy en cuenta. Como ya les digo, les traigo unas pautas principales, pero luego cada paciente va a tener su propia particularidad. En este caso, vamos a trabajar con sesiones de ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza y ejercicios respiratorios, con un tiempo a la semana mínimo de 180 minutos distribuidos entre 3 y 5 días. El tratamiento en este caso tiene que ser siempre supervisado, no es como antes, no podemos disponer de 2 sesiones supervisadas y el resto para el paciente. En este caso, el tratamiento es mucho más cercano y por lo tanto supervisado encima del paciente. En la imagen pues pueden ver las indicaciones de la American College of Sports Medicine, donde nos dice que los ejercicios aeróbicos pues, bueno, serán una intensidad moderada, como ya les he dicho, entre 180 y 220 minutos de actividad física semanal, y la frecuencia cardíaca máxima estará situada por el 60%, es decir, una intensidad moderada. En cuanto a los ejercicios de fuerza, sí que vamos a situarlos sobre las 2 sesiones semanales entre el 50 y el 60% de una RM, una intensidad moderada, pero si se dan cuenta, con repeticiones largas. No estamos hablando de 10, 12 repeticiones, sino estamos hablando entre 15, 20, 25 repeticiones. Por lo tanto, una fase bastante objetivada hacia el mantenimiento del paciente. Pasamos a una tercera fase. En esta fase de rehabilitación, el paciente ya ha terminado su tratamiento antitumoral, ha tenido esa bendita suerte de poder continuar y nos llega. Y en este caso, vamos a verlo en 2 tipos de fase. La primera fase, que es una fase en la cual llega el paciente directamente a rehabilitación, y en este caso el tratamiento va a ser supervisado. Nos planteamos un tratamiento entre 8 y 12 semanas, con de 3 a 5 días a la semana, supervisado, 180 minutos, y vamos a encontrar que es similar a la fase 2 de rehabilitación cardíaca. La intensidad va a depender del estado del paciente. No es lo mismo un paciente que previamente del tratamiento antitumoral venía con una enfermedad cardiovascular o que desarrolla una enfermedad cardiovascular durante ese tratamiento a causa de la cardiotoxicidad, o hemos hecho bien los deberes, hemos prevenido esta cardiotoxicidad y el paciente, bueno, pues nos llega en este caso a fase de rehabilitación y no presenta este tipo de riesgo. Valoramos al paciente, estratificamos y vemos que si el paciente no presenta ningún tipo de enfermedad cardiovascular, pues la intensidad será superior a 7 METs, una frecuencia cardíaca objetivo entre el 65 y el 85% de frecuencia cardíaca máxima, una escala de Bohr modificada en percepción de esfuerzo del paciente entre 6 y 8, y ya si vemos que presenta una enfermedad cardiovascular de grado 1, en este caso de bajo riesgo, la intensidad ya estaríamos hablando de leve moderada, llegando a un máximo de 7 METs o situándonos sobre los 7 METs, una frecuencia cardíaca objetivo que ya desciende un poquito, si vemos entre el 65 y el 80% de frecuencia cardíaca máxima, el Bohr ya estaría modificado entre 5 y 8, con lo cual partiríamos de una percepción de esfuerzo mucho más moderada, casi leve, y ya nos vamos. En este caso, si vamos a un grado 2, un riesgo medio, o un grado 3, riesgo alto, la intensidad partiríamos de leve, llegando a un máximo de moderada, entre 4 y 7 METs, una frecuencia cardíaca objetivo entre el 60 y el 80%. Hemos visto que durante el mantenimiento podríamos llegar o trabajaremos sobre el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, y un Bohr de percepción de esfuerzo modificado entre 5 y 7, es decir, leve, moderado, hasta que podamos ir progresando. Ya cuando el paciente pasa a estas 8 o 12 semanas, nos encontramos ante la segunda fase del tratamiento, que es la fase de destete, que sería un tratamiento con seguimiento por fase de destete, como ya les comentaba, que es muy similar a la fase 3 de rehabilitación cardíaca. Nos estamos encontrando con un tratamiento supervisado de 1 o 2 días a la semana, pero ya vamos dejando que el paciente, con nuestras indicaciones, evidentemente, pero ya vaya trabajando de manera más individual. Las sesiones siguen siendo pautadas con ejercicios aeróbicos de fuerza y respiratorios. Bueno, y ahora vamos a las unidades CORE. Les tengo que decir que desafortunadamente las unidades CORE son casi inexistentes. Las unidades de rehabilitación oncológica, al menos por lo que yo conozco en España, son prácticamente nulas. Tenemos alguna, pero su presencialidad es prácticamente, como ya les digo, inexistente. Pero yo les pongo los casos. Si tuviéramos una unidad CORE, la podríamos trabajar de manera presencial, muy parecida a una unidad de rehabilitación cardíaca, pero atendiendo estas particularidades del paciente oncológico. Las unidades presenciales tienen una serie de ventajas, como es la presencia, propiamente dicha, de los profesionales, la tecnología, el material,
Sin embargo, es cierto que tiene algunas desventajas. En este caso, pues las limitaciones por estructura, la larga lista de cola para poder entrar en estas unidades de rehabilitación, dado que el gran número de pacientes son oncológicos, y el coste de las mismas. Evidentemente, la maquinaria es cara, el profesional es caro, y esto incrementa el coste de estas unidades. Ante la situación que se ha planteado además, con lo que les he comentado, las desventajas, junto a la situación tan anómala del COVID que nos ha traído pues, este año 2020, que parece que continuamos este año 2021, se han creado propuestas a nivel telemático. En este caso, yo tengo la suerte de trabajar, de ser el CEO de TeleOncoRehab. Es un proyecto de telerehabilitación oncológica, 100% telemático, en el cual nos basamos en dos pilares fundamentales, Core y Nore, y en el cual nosotros lo que hacemos es utilizar un software de última tecnología, fabricado en este caso por la empresa española Daiker, y que proporciona, aparte de este software de seguimiento, un kit que nos llamamos Exercise Kit, que recibe el paciente con una serie de elementos para poder realizar estos ejercicios que nosotros vamos a pautar y a seguir, y además con un wearable tipo smartwatch o smartband que nos permite realizar diagnósticos y evaluaciones del paciente para conocer, además de su historia clínica, cuál es su estado funcional actual, y de esta manera nosotros poder diagnosticar, pautar y trabajar con este paciente de una manera individual y con las máximas garantías. También decirles que a nivel telemático, pues la verdad es que nos estamos basando en guías tan importantes como la guía de telerehabilitación que han hecho los colegas del Colegio de Kinesiólogos de Chile. Ha sido un trabajo espectacular. Yo les invito también a que puedan descubrirla, porque realmente ha sido un trabajo muy bien elaborado y que creo que además nos marca un camino así. Y luego pues les presento lo que para mí y para muchos colegas es el modelo ideal. Es un modelo que pensamos que se va a implantar en los próximos 3 a 5 años, que es el denominado modelo mixto. Este modelo mixto va a combinar la presencialidad pues, con una evaluación y diagnóstico del paciente con el profesional de manera presencial, como no, y una vez ya realizada esta evaluación, este diagnóstico, incluso los seguimientos, el trabajo se va a situar de manera telemática con la tecnología que se dispone. De esta manera nos permite trabajar con muchos más pacientes, dado el gran volumen de pacientes oncológicos que cada día pues bueno, son de nuevo diagnosticados y que necesitan de nuestros tratamientos para poder, como ya hemos dicho en toda la charla, mejorar su calidad de vida y sus tasas de supervivencia. No quería dejar de pasar esta oportunidad. Les traigo aquí también en esta imagen un artículo que me pareció muy interesante, un artículo que habla de la comparativa entre un proyecto de telerehabilitación cardíaca en pacientes versus una rehabilitación cardíaca presencial. Y realmente les invito a que lo puedan leer porque los resultados les va a sorprender, los resultados son muy parejos, por lo tanto nos invita a continuar con este trabajo de rehabilitación a distancia o telemático de una manera con cada día con mayor investigación y mayor calidad para el paciente. Y bueno, cuando me hablan del equipo Core, bueno, pues yo creo que les presento lo que para mí sería el equipo ideal. Por un lado, tengo que decirles que el Core, al ser un tratamiento no farmacológico, cuyo tratamiento estrella, entre comillas, va a ser el ejercicio terapéutico, tiene al fisioterapeuta o kinesiólogo como eje principal del mismo, apoyado en segunda línea por el psicólogo oncológico, por el nutricionista oncológico y evidentemente con un trabajo codo con codo con el médico cardio-oncólogo, que en este caso puede ser un cardiólogo, también trabajando con otros colegas especialistas como pueden ser de oncología o ustedes, por ejemplo, de intensiva. Y otros sanitarios que se están incorporando a este equipo son los terapeutas ocupacionales, los enfermeros y, como estábamos hablando, los médicos especialistas. Y, evidentemente, en este caso, invito a los terapistas respiratorios que van a tener una función espectacular de ayuda al trabajo del resto del equipo de Core. Así pues, en resumen, les quiero que de todo este webinar, esta charla, es que declaro 4 conceptos principales. El primero, que es la cardio-oncología. La cardiología es la disciplina que trata las disfunciones cardiovasculares provocadas por el tratamiento antitumoral. En segundo lugar, ¿qué es la cardiotoxicidad? Que es esta disfunción a nivel cardiovascular provocada por el tratamiento contra el cáncer. En tercer lugar, Core es la especialidad en el campo de la rehabilitación que tiene como objetivo principal prevenir y tratar la cardiotoxicidad de manera no farmacológica.
Y el principal tratamiento de core es el ejercicio terapéutico individual. Les dejo una pequeña bibliografía con artículos muy interesantes sobre la cardiooncología, la rehabilitación cardiooncológica, la cardiotoxicidad, que yo creo que es un campo que ustedes tienen ahí muy buena bibliografía. Cada día invito además que los compañeros que les pueda interesar, sigamos investigando, sigamos avanzando. Y no me gustaría despedirme sin antes decirles que la rehabilitación cardiooncológica tiene como objetivo hacer que su trabajo sea cada día más fácil. Quiero agradecerles a todo el equipo de medicina intensiva el maravilloso trabajo que están realizando, principalmente además con toda la pandemia de COVID que estamos sufriendo a nivel mundial. Y lo que queremos desde la rehabilitación cardiooncológica, desde la cardiooncología, es justamente quitarle a ustedes clientes. Así que muchas gracias por su atención. Ahí tienen mis redes sociales, pueden preguntarme lo que quieran y abierto a colaborar con ustedes. Muchas gracias. Y gracias, doctor Sergio. De verdad que esto es una de las poquitas oportunidades que hemos tenido a lo largo de la pandemia de encontrar algo diferente a la pandemia, ¿cierto? Y sobre todo innovador. Innovador porque definitivamente poco o nada se ha hecho en esta época con los pacientes oncológicos, que yo sé que ahorita que pase toda esta pandemia, lo que vamos a encontrar es una alta tasa de desacondicionamiento, sobre todo en pacientes que padecen no solamente los oncológicos, sino también los de las enfermedades crónicas no transmisibles, que para la muestra, un botón me subió como 15 kilos nada más en esta pandemia. Pero bueno, vamos a lo importante en este momento, y es que tenemos unas preguntitas por acá. Sí. Y dice, buenas tardes, ¿en rehabilitación core aplica en fase 1 desde hospitalización? Claro, aquí es que viene una idea y es la rehabilitación cardiovascular tradicional tiene una fase 1 que se aplica directamente desde el hospital. Pero la gran mayoría de pacientes que nos llegan a core en la primera fase son pacientes a los cuales se le ha hecho un diagnóstico de cáncer. No suele ser muy habitual que desde el hospital, desde la planta, lo podamos tratar. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, aún no existen las unidades core habitualmente en los hospitales. Sí que en el momento que nosotros podamos estar dentro del hospital, creo que somos un equipo preparado para trabajar con este paciente directamente desde planta, con lo cual no habría mucha diferencia en esa fase 1 con el resto de la rehabilitación cardiovascular. Ojalá que podamos estar ahí. Ok, muy gracias, doctor. Y la siguiente pregunta es, en cuanto a la FEBI, ¿existe contraindicación de ejercicio terapéutico en niveles bajos? Dice, por ejemplo, no se puede realizar ejercicio en pacientes que tengan FEBI menor de 30. Es cierto, por eso tenemos también la ayuda, en este caso, del área médica con el área farmacológica. Evidentemente, como ya he comentado, los tratamientos tienen que estar pautados por ambas partes, tanto el tratamiento farmacológico como no farmacológico, codo con codo, y evidentemente tiene que haber una seguridad con el paciente. Si en este caso el paciente no pudiera hacer ejercicio a causa de su FEBI tan descendida, tendríamos que esperar a que por otros tratamientos, en este caso farmacológicos, pudiéramos recuperar a ese paciente e iniciar el tratamiento lo antes posible para precisamente que pudiera entrar dentro del tratamiento antitumoral, que es nuestro principal objetivo. Bien, mil gracias, doctor. Doctor, y una preguntita. Esa transición desde el paciente crítico al paciente crónico, al paciente paliativo, ¿cierto? Que logramos nosotros hacer el trabajo de acondicionamiento o evitar más bien el desacondicionamiento propio del encamamiento o durante esa estancia en cuidado intensivo. Y ese paciente logró salir de unidad de cuidados intensivos y logró llegar a casita a continuar con su tratamiento, pero ya de manera paliativa. ¿Qué impacto tendría el ejercicio físico, sobre todo desde el aspecto cardiooncológico en este paciente domiciliario? Porque ya vimos que sí, estuvo en cuidado intensivo, pasó a hospitalización, ya sabemos que podemos hacer todas las fases de la rehabilitación de acuerdo a la hemodinamia y a la condición de salud propia del paciente, pero cuando ya transpola al hospital y lo encontramos en domicilio, ¿sobre dónde tendríamos que hacer nosotros el impacto para que el paciente no reingrese? Claro, ahí estamos hablando de diferentes factores. Nosotros tenemos que marcarnos los objetivos con este paciente. En primer lugar, evidentemente tenemos la sarcopenia, que es uno de los principales problemas que puede reingresar el paciente. También tenemos que encontrar la fatiga crónica. En este caso, los tratamientos mediante ejercicio tienen que estar adaptados a la situación basal del paciente que encontramos, en este caso domiciliario, y programar esa intensidad. El ejercicio siempre es programable, siempre es adaptable a la situación del paciente, ya sean más repeticiones, menos repeticiones,
con mayor intensidad o menos intensidad. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que es un tratamiento que tenemos que estar nosotros muy preparados para modular en la situación basal, en la situación funcional que se nos presenta. Por eso es muy importante disponer de la tecnología que nos permita al menos conocer el estado actual de ese paciente aunque esté en domicilio. Por eso es tan importante que la telerehabilitación continúe avanzando y continúe teniendo cada día mayor tecnología que nos permita trabajar con el paciente prácticamente como si estuviera con nosotros presencialmente, aunque evidentemente con ciertos márgenes. Y es la única manera, es decir, el ejercicio siempre va a ser indicado. Como ya saben, desde la unidad de críticos van a tener que hacer movilizaciones de un tipo o de otro. Nosotros, cuando ya llegue a casa, seguiremos trabajando ese ejercicio, pero ya estaremos controlando además esta funcionalidad y en el caso de que tenga un tratamiento antitumoral dependerá del tipo de tratamiento cuál va a ser nuestro objetivo, porque puede ser que el oncólogo, en el caso, como hemos hablado, de los antiangiogénicos que dependen de la tensión arterial, pues indiquemos ejercicios que mejoren esa presión arterial, pero no quiere decir que vayamos a dejar de lado ese acondicionamiento general que produce el ejercicio físico y que por lo tanto es modulable. Ok, por acá preguntan que cómo se accede al software, doctor. Nosotros, por ejemplo, estamos gastando un software que es, como ya he explicado, de la empresa Daiker, es una empresa española, muy puntera en este tipo de software. Es un software que nos permite no solo hasta ahora muchas veces realizar una prescripción y enviársela al paciente, sino además un seguimiento con una serie de dispositivos inteligentes que tienen una serie de chips que nos envían la información pues, del número de repeticiones del paciente, las veces que se conecta. Tenemos conexión directa a través de videollamada. O sea, es decir, podemos tener una valoración muy personalizada de este paciente. Ya les digo que nosotros gastamos el software de Daiker porque nos pareció en este caso el más avanzado, pero bueno, imagino que en el mercado pueden ir surgiendo distintos tipos de software. Lo más importante también es la tecnología que recibe el paciente, la información que nos da el paciente. Eso es casi lo más importante a la hora de poder trabajar de manera individual. Doctor, y una última pregunta, porque bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya para usted va a ser la 1 de la mañana y ya estamos casi capenados. Doctor, aquí me preguntan, aquí salió una preguntita que me llamó mucho la atención y es, gracias por tu ponencia, por aportar en este nuevo ámbito y entendiendo que estás implementando el programa CORE, ¿cómo recibes a los pacientes de oncología? ¿Se los derivan los cardiólogos o cómo es ese flujo de pacientes? En este caso tenemos conexión con cardiólogos, con oncólogos. Estamos trabajando también con distintas fundaciones a la hora de poder coordinar con pacientes también de tipo pediátrico o tipo adulto. Y lo que estamos intentando, pues nosotros ahora mismo estamos muy centrados en el tema telemático. Ya saben que ahora mismo, por ejemplo, en España tenemos casos muy graves de COVID, entonces está siendo difícil poder implementarlo de manera presencial y por eso les comentaba que el tema telemático está funcionando mejor. Entonces intentamos derivarlos bien a través de fundaciones donde ya tienen un equipo médico completo, un equipo sanitario completo, o a través de profesionales individuales que nos puedan recomendar, en este caso, porque no hay una derivación directa, sino una recomendación del paciente, o bien el paciente puede acudir a nosotros e intentar conjugar su tratamiento oncológico con el tratamiento que nosotros podamos ofrecerle. Ok, doctor. Y una última duda. En la caminata de 6 minutos, ¿qué consideraciones especiales se deben tener con este tipo de pacientes? Realmente es bastante más sencillo que trabajar con una patología cardiovascular si no presenta una patología cardiovascular previa. Así que al final creo que las consideraciones son las mismas, es decir, tener cuidado, estar muy atento al paciente, estar muy atento a la percepción del esfuerzo que tiene e intentar lograr el máximo rendimiento con el mínimo riesgo. Yo creo que eso es la máxima de cualquier trabajo con un paciente que pueda presentar o no una patología cardiovascular, porque a veces creemos que no tiene una patología cardiovascular y hay una patología cardiovascular escondida, con lo cual también siempre tenemos que ir con esa máxima. Así que no creo que haya mucha diferencia. Así es. Bueno, doctor Sergio, mil gracias por este tiempo en el que ha estado con nosotros. Alejo, ¿será que me permites compartir la pantalla para aprovechar este último minuto? Por favor, no se desconecten porque les voy a presentar el lanzamiento de un evento en el que definitivamente... Ay, caray, ¿para dónde se me fue esto? Ya voy, espérense un segundito. Miércoles, ¿qué pasó aquí? Alejo, ¿será que puedes proyectar la del... Epa, esa está bien. Bien, entonces les queríamos mostrar a ustedes acá de una manera muy rápida que del 26 al 28 de mayo vamos a estar
en nuestro Congreso Nacional, en este caso para los de rehabilitación y terapia, va a ser el cuarto nacional de terapia y rehabilitación, el cuarto de enfermería, el 13º de medicina y el 10º de pediatría. Pero en el de nosotros, que es el cuarto nacional, pues vamos a estar haciendo un enorme impacto sobre tecnología e innovación. Esto va a estar, mejor dicho, que se encienden llamas. ¿Qué buenas noticias les tenemos? Bueno, que por parte de la AMSI usted se puede agremiar sin ningún problema, ¿sí? Y el costo de la membresía está en 227.132 pesos, tanto para miembro adjunto como para miembro de número, y siendo miembro AMSI, usted puede ingresar gratuitamente al Congreso. Allí en el chat, Alejo les acaba de dejar el link de www.ansi.org.co/membresías, donde van a encontrar el dato de el miembro al que usted puede acceder con los requisitos que están. La gran diferencia del miembro de número es que usted puede participar en asamblea y puede elegir y participar activamente con voz y voto. Y por otra parte, pues yo no sé si aquí está Gladys. Gladys, ¿estás conectada? Vamos a ver si por aquí. Sí, estoy conectada. Buenas noches. Por favor, imagínense. Buenas noches a todos. La súper sorpresa de este año. Va a estar compartiendo con nosotros la profe Gladys Canchilas como coordinadora del Congreso Nacional de Terapia y Rehabilitación. Imagínense esa tremenda noticia, ¿verdad? Ella ha estado todo este tiempo tras bambalinas. Entonces, Gladys, te voy a regalar 30 segundos para que saludes, que yo sé que aquí hay un montón de gente que fue estudiante tuya, que te conocen de tu recorrido académico, de toda la experiencia en pediatría y rehabilitación que has tenido, para que, bueno, les cuentes de qué se trata este congreso. Bueno, buenas noches a todos. Carmen, por favor, no tanto. Sí, a ver, la verdad es que la invitación es para que por favor asistan a este congreso. Es un congreso que va a estar lleno de sorpresas. Va a ser un congreso de innovación y tecnología. Y yo creo que el tiempo que estamos viviendo en estos momentos nos da para este congreso. ¿Por qué? Porque yo creo que la pandemia nos ha cambiado no solamente la forma de vivir, sino también la forma de aprender. Y ahí vamos. No debemos de quedarnos con lo que sale en las noticias o algo, sino participar de un evento tan importante como el que vamos a tener. No he sido yo sola. Es mentira de Carmen, ella está ahí conmigo y hay otros compañeros de la parte de terapias respiratorias que han estado ahí fuerte, acompañando. Ustedes saben que uno nunca trabaja solo, uno tiene su equipo de trabajo y para poder lograr el objetivo final se hace con compañerismo y con la ayuda de los demás profesionales, sobre todo de la parte de rehabilitación y de terapias respiratorias. La invitación es para que por favor no dejen pasar, no va a ser lo mismo de todos los años, que las charlas, que ay, que qué tedioso, que miren, que esto, se los aseguro. Y yo digo la verdad, y Carmen también, y yo creo que si es mentira que el Congreso va a ser como se los estoy diciendo, los reto para que me hagan lo que sean y yo les sostengo esto que les estoy diciendo. No se queden por fuera. Va a ser espectacular y yo creo que nos va a servir muchísimo, no solo para lo que estamos viviendo, sino para el futuro. Porque es que ya uno tiene que pensar en el futuro, en qué se nos viene en este momento, qué se nos viene para encima. Miren lo que hablaba el doctor Sergio sobre la parte de telerehabilitación, eso es importantísimo. El mundo nos dio un vuelco completo y en estos momentos estamos enfrentados, no solo la parte de docencia de nuestros hijos, nosotros mismos, todo absolutamente tiene por delante la tecnología y no nos debe atropellar, todo lo contrario, nosotros atropellamos a la tecnología y yo creo que este es el lema de este congreso, que debemos estar adelante, hacia dónde vamos,
y cómo lo vamos a hacer. Entonces la invitación es para que por favor contemos con su presencia. Excelente charla. Muchas gracias, Carmen, por estos 30 segundos y pues bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a todos, Gladys. Gracias por todo tu apoyo durante todo este tiempo. Y bueno, doctor, esperamos poder tenerlo más tiempo en otros escenarios más grandotes, no voy a decir más. Y de verdad que gracias a todos por asistir y bueno, estaremos haciendo muchos eventos seguidos previos al Congreso para que vayan teniendo como un abrebocas de todo lo genial que va a tener el Congreso Nacional este año. Sergio, que tengas una feliz noche, ya nos despedimos y a todos. Muchas gracias, ahora ya me toca a mí descansar y de verdad muchas gracias a todos, espero que les haya gustado, espero que sea un tema que pueda entrar y que cada día más compañeros se vengan a esta maravillosa idea que es la rehabilitación cardiooncológica. Necesitamos de más compañeros, de más profesionales, porque realmente el paciente oncológico nos necesita. Gracias a Dios cada día hay más supervivientes y por lo tanto esto es una necesidad imperiosa. Así que les invito a que se unan y que podamos trabajar en ello. Así es. Mil gracias a todos, Sergio. Gracias. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Adiós a todos.